no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 925. Queremos nuevamente reinstalar esta mesa de trabajo y están, como les habíamos dicho ya en nuestros estudios, el señor general Ernesto González, ex comandante general del Ejército, y el general José Luis Castillo, los dos en servicio pasivo, pero los dos participaron ayer en una reunión de trabajo de la comisión que está tratando, ¿no es cierto?, está tratando el tema de las reformas a la ley. Y antes de comenzar a conversar con ellos, quisiera que recordemos lo que una nota de Teleamazonas daba cuenta de esta reunión en la Asamblea Nacional. Esto es lo que se dijo ahí. Pobrecito, no haya recibido sus $4.890 que recibe todos los meses del gobierno central y que con esa plata está organizando las manifestaciones. El ministro de Defensa defendía apasionadamente la equidad de las pensiones de retiro de los militares como objetivo de la reforma. Y el ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, a quien se refería, le respondió entre el público presente en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Le toca hacer silencio aquí, señor. Sea respetuoso. Yo pido a la fuerza pública que por favor nadie del público esté en el uso de la palabra. Ya recibido, pero aquí se calla. Este conato de enfrentamiento verbal, que duró pocos minutos, matizó la comparecencia de los tres ministros de la Fuerza Pública, cuyas presentaciones estuvieron orientadas a defender el congelamiento de las pensiones de policías y militares que sobrepasen los $2.013, que son el techo máximo de las pensiones de la Seguridad Social General. Porque gana tan poco, o dijeron, oye, se atrasaron 2-3 meses tu salario, o no teníamos vivienda fiscal. ¿Dónde estuvieron esos más antiguos, esas personas? Respeto, por favor, respeto, señor asambleísta. Yo le pido, por favor, señor asambleísta, que respete. Le pido, por favor, que respete mi intervención. Este fue un segundo enfrentamiento verbal, esta vez entre el ministro coordinador de seguridad, que es un marino en servicio pasivo, y el asambleísta René Yandún, ex general de la República, que estuvo presente como asambleísta invitado en la comparecencia de las autoridades. Esto será un cargo de conciencia para usted, señor ministro. La historia les juzgará a ustedes. El enfrentamiento verbal se extendió por algunos minutos, en el que participaron varios legisladores de Alianza País. Esta legisladora de oposición cuestionó la ausencia de estudios actuariales actuales, la ausencia de funcionarios del ISPA y el criterio de los militares sobre la reforma. Son ellos los que se van a retirar algún día, son ellos los que accederán a esa pensión. Entonces es importante que ellos tengan claros cuáles son los objetivos. Cuando nos va a involucrar directamente al personal en activo, cerca de 40.000 personas, y en pasivo cerca de 42.000, es decir, cerca de 300.000 personas ecuatorianos que tenemos derecho a saber cuál es nuestro destino. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Era la nota que nos traía Teleamazonas con Freddy Paredes y el noticiero 24 horas. Señor general González, esta experiencia de participar, claro, ya en servicio pasivo, pero de acudir a la Asamblea para ver una ley que en algunos casos y de cuyo análisis depende parte de la suerte de las Fuerzas Armadas, pero también parte de la seguridad social del país. ¿Cuál la vivencia esta? Nosotros hemos visto esta confrontación, decíamos, pero este es un espacio para dialogar, para proponer cosas. Su vivencia el día de ayer en la Asamblea. Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación y un saludo muy cordial a su audiencia muy selecta. Permítame decirle, Francisco, que para nosotros no es nuevo de que tengamos que realizar comparecencias en la Asamblea Nacional. Nuestras funciones desempeñadas a lo largo de nuestro servicio activo así lo manifiestan. Y por ejemplo, pongo como antecedente cuando se discutía si el Ecuador debe o no ingresar a la CONVEMAR, un asunto muy trascendental y de suprema importancia.
los legisladores de entonces no tuvieron ningún empacho en llamar al alto mando militar, a donde tuve la oportunidad de acudir y demostrar categóricamente, de una manera técnica, no política, las ventajas que tendría el país al adherirse a la convención. De igual manera, se supone que vivimos un Estado democrático de libertades, en donde, sin lugar a dudas, la presencia del alto mando militar tiene que ser escuchada. Pero nos estamos dando cuenta que con la presencia, con la arbitrariedad, con la personalidad del ministro, él es el que hace y deshace. Él hace una ley, unas reformas y las presenta. No consulta al Consejo Directivo, el máximo organismo de estas decisiones de la seguridad social militar. O sea, él se cree estar por encima de todos. Y tengo entendido que hasta el momento el alto mando militar no tiene la oportunidad o no ha sido todavía invitado para comparecer. Por lo que yo aspiro que en este espíritu democrático la presidenta de la comisión respectiva invite al alto mando militar y policial para que expliquen verdaderamente este tema, que es un tanto complejo, que es técnico, que es jurídico, que tiene que estar basados en cálculos actuariales y no en decisiones políticas sacadas de los cabellos. ¿Por qué cree usted, señor general González, que este momento el ministro de la Defensa, que puede decir, no les convoco porque esta es una iniciativa del Ejecutivo, y el Ejecutivo sí forman parte del directorio del ISFA, pero esta es una iniciativa del ministro de la Defensa? ¿Podría sostener eso o no? No puede sostener, porque yo insisto que hay ley, la ley de la Seguridad Social Militar, que data del año 92, en donde indica que el máximo organismo que va a tomar estas decisiones es el Consejo Directivo, en donde lógicamente el ministro representa la parte política, es el presidente del Consejo, pero no es el Consejo en pleno. Y permítame decirle que, por ejemplo, la comparecencia ayer del ministro, de los dos ministros de Defensa y el coordinador, una presencia pobre, bajo en argumentos jurídicos, técnicos, como es esto. Esto no es político. Esto está en juego, como bien decía el general Wagner Bravo, la seguridad social, no solamente de los militares activos o pasivos, sino de sus familias, de sus derechohabientes. Está en juego la seguridad social de 300,000 personas. Y permítame decirle que es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, porque se tiene que hacer en base a un cálculo actuarial actualizado. El ministro ayer esgrimió que está en base al cálculo actuarial del 2007, del 2010 y del 2012. Me permito indicarle al ministro que en el 2012 no hay cálculo actuarial. ¿Y usted ya conocía eso? Claro. Que no había. No hay. Ya. Lo que hay es una evaluación actuarial, que significa hacer un estudio del último cálculo actuarial, en este caso del 2010. Y vemos que las circunstancias económicas, sociales, ley de personal, etcétera, etcétera, han cambiado radicalmente y que son unas variables importantísimas que deben ser tomadas en cuenta en el cálculo actuarial. Sin embargo, ayer dijo que sí había cálculo actuarial. Yo le invito que, como no ha tenido oportunidad de ejercer la presidencia del Consejo Directivo, sino apenas una sola vez, en donde trataron solo la posición de los nuevos miembros y el famoso caso de los 41 millones. Por eso es que desconoce. Saludo también al señor general José Luis Castillo. Ustedes han organizado, digamos, un colectivo de defensa de los oficiales y de la tropa, o sea, de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo. ¿Qué le motiva, señor general Castillo, a sentir que hay la necesidad de defender a este sector que había estado un poco ahí, ¿no? 10 años, digamos, esperando a ver qué pasa? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Muy amable por su invitación. Un saludo a mi general González, con quien estamos compartiendo este panel, y lógicamente un saludo a su amplia audiencia. Ahora esta audiencia que también está siendo con adherencia del personal militar por estos temas que está tratando tan responsablemente este medio de comunicación de tanto prestigio. Bien, con respecto a su pregunta, ayer se suscitaron dos hechos importantes en el seno de la Asamblea. Por un lado, pues, la comparecencia del ministro de Defensa con su equipo, más los otros dos ministros, ante la comisión,
y me referiré enseguida. Y por otro lado, pues, la entrega en la Asamblea Nacional por parte de este colectivo que nos hemos autodenominado Frente de Pensionistas del ISFA y Defensa de las Fuerzas Armadas Patria. ¿Quiénes estamos integrando este colectivo? Pues personal en servicio pasivo, que si hablamos del universo que responde a la seguridad social militar, tenemos un universo aproximado de 230.000 personas. Dejando a un lado a los 41.000 activos, tenemos entre el resto, entre pasivos, que somos 36.000, más dependientes, esposa e hijos de activos y pasivos, y derechohabientes, un universo de 190.000. Es decir, que nosotros estamos representando a estas 190.000 personas. ¿Sí? Este colectivo, pues, asistimos a la Asamblea General del ISFA que se desarrolló el pasado jueves 28 de julio, entre cuyas resoluciones se decidió que debíamos presentar a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social nuestras observaciones al proyecto de ley, considerando que, como acabo de decir, es un universo de aproximadamente 190.000 personas. Tenemos todo el derecho que la Constitución y las leyes nos amparan para presentar esas observaciones. Estas observaciones las vamos a presentar el día de mañana, viernes, para lo cual convocamos a todos nuestras derechohabientes. Ustedes ya han revisado todo el proyecto. Se ha revisado el proyecto y con el apoyo de el estudio RAS Asociados vamos a presentar las observaciones que van desde el aspecto legal, constitucional, técnico, de sostenibilidad, etcétera, van a ser presentados en el seno de esta comisión y estamos solicitando ser recibidos en comisión general, sea para el primer análisis, primer debate y segundo debate. Señor General Castillo, una de las cosas es, pero hay otros sectores de oficiales y también de tropa que han hecho en conjunto y fueron a dialogar con el señor ministro Patiño y salió en la prensa. ¿Eso no rompe también lo que debería ser un interés general de todos, tanto activos como pasivos? Bien, el momento que se implementó la dolarización en el país, pues hubo un sector de nuestros pensionistas que quedaron con problemas por el tema de la transformación del sucre al dólar, ¿no? Entonces ahí tenemos un grupo especialmente de sargentos que tienen unas pensiones bastante bajas. No les pasó lo mismo a los oficiales, sino siempre fue de tropa. No, nos pasó oficiales y tropa, pero más afectado está este grupo de sargentos, los cuales con todo el derecho del mundo están solicitando la revisión de su situación. Cabe señalar que el ISFA tiene previsto una solución para este colectivo. Este colectivo en algún momento fue a hablar con el señor ministro de Defensa. El señor ministro de Defensa prácticamente les traicionó. ¿Algo? Y no se comprometió en nada. Porque hay que entender, Francisco, que estas soluciones son de tipo técnico. Tiene que estar el actuario, tiene que estar la gente técnica, tienen que estar los funcionarios del ISFA, que es el órgano rector de la Seguridad Social, y hacer las proyecciones respectivas. Y como les decía, para este colectivo existe una solución técnica que se la puede dar al interior del Consejo Directivo del ISFA. Es más, el director del ISFA se comprometió en recibir a este grupo de sargentos que presenten su propuesta, escuchar sus situaciones, y entiendo que la próxima semana él les está recibiendo para escucharles y, lógicamente, atender a sus justas demandas. Con respecto a la reunión que se dio en el seno de la Asamblea, pues ayer quedó develado que realmente este proyecto, lejos de ser un proyecto que está orientado a mejorar la equidad o el bienestar de los soldados y de los policías, porque está incluido la Policía Nacional en este proyecto, es más bien un proyecto de tipo político y hasta cierto punto, aprovechando la época de campaña, ha sido lanzado en ese sentido. ¿Por qué? Sostengamos esto. En forma valiente, la asambleísta Cristina Reyes le hizo varias preguntas al ministro que no pudo contestar. Una de esas es lo que acabó de decir Mijael González: señor ministro, ¿dónde está el respaldo del estudio actuarial? Que eso está escrito en la Constitución, que un proyecto de esta naturaleza tiene que estar con el respaldo. No se tiene. El último estudio data de hace varios años. Es decir, esto debía ser un requisito y que debe ser exigido por los asambleístas que están en las otras bancadas, que sea
presentado conjuntamente con esta propuesta. No existe este proyecto. Entonces, ¿qué sostenibilidad se puede avisorar a de este proyecto? Ya. Permítame pedirle un criterio al señor general González, que él, la pregunta es, ¿había o no necesidad de una reforma? Primero, y si después ustedes han analizado que esta separación, que fue como una conquista de la seguridad social en general del país, y hacerle una seguridad social particular para las Fuerzas Armadas y otra para la policía, evaluaron cuando usted era el comandante general, el jefe del comando conjunto, esto de si esa sostenibilidad era o ya había que hacer una reforma, y que lo que se está es haciendo un uso este momento de criterios que pueden ser válidos, pero que este momento han entrado al semestre político general. Exacto, y muy interesante su pregunta, Francisco. Los militares en servicio activo, en servicio pasivo, no nos oponemos a las reformas racionales que se puedan realizar a la seguridad social militar. Para que se vuelva sostenible el sistema. Lógico. Bueno, sostenible es muy difícil que un régimen social, militar o policial sea sostenible, porque siempre debe contar con el subsidio del Estado. Pero el Estado debe saber cuánto va a tener que invertir en cada uno de esos. Son regímenes deficitarios. Especiales, claro. Siempre van a ser. Por eso son regímenes especiales. Claro. ¿No es cierto? Entonces, insisto, nosotros no nos oponemos, pero esta reforma tiene que ser racional, jurídica, técnica, porque mire, por ejemplo, la seguridad social no puede imponer a la parte operativa de Fuerzas Armadas, por decir, debe tener 50,000 efectivos para que la seguridad social funcione. No, es al revés. La seguridad es lo social que tenemos y tiene que funcionar. Exacto, claro. Exacto. Y no trazando una línea. Entonces, permítame decirle, Francisco, por ejemplo, en el año 2010 estaban listas una serie de reformas. Con cálculo actuarial, yo era el jefe del comando conjunto, listas las reformas, por ejemplo, pasar de manera progresiva de 20 a 25 años. Nos habíamos dado cuenta que la gente salía muy joven, pero también teníamos la experiencia de la guerra. La guerra nos demostró que combatientes de más de 40 años ya resultaban viejos para las labores que combatiente que tenía que cumplir. Entonces, mire, esto es muy sensible y muy técnico. Lastimosamente sucedieron los hechos del 30 de septiembre, por todos conocidos. Y este tema que se vuelve a la postre tan sensible, quedó postergado y no se pudo ¿Usted cree que lo del 30 de septiembre frenó una reforma que estaba en proceso, que era más estudiada, con más pausa? Con cálculo actuarial externo, actualizado, que pagamos $300,000. O sea, las cosas como tienen que hacer, como solemos hacer los militares, planificando, midiendo, faseando, regulando, pero no así una decisión de tipo político. Entonces, insisto, no nos oponemos, pero hagan con los órganos respectivos. Como se tiene que hacer. Exacto. Ahora, en esta reforma, no es que solo afecta a los pasivos como se pretende, es falso. Se afecta principalmente, y esa es nuestra lucha, ese es el motivo de nuestra lucha, a los activos, a las nuevas generaciones que ingresen a la carrera militar y a los pasivos. A los activos sobremanera porque hoy se pretende aplicar un nuevo factor de cálculo para tener el valor de las pensiones, y se dice que el haber militar tiene que ser de los últimos 5 años. Eso casi que no afecta, aunque se desconoce una jerarquía militar alcanzada, así sea por 1 año o 2 años. Claro. Pero eso no afecta. El factor regulador sigue siendo el 88%, y el factor de retiro es el 70% cuando usted ha alcanzado 20 años. Pero este factor de retiro en estas reformas lo van a regular vía reglamento, o sea, de una manera política. Cuando quiero lo cambio, lo disminuyo, como es en el IES, así funciona. Entonces, lo que no se nos dice, ¿dónde está la trampa? Porque así está escrito, al menos nosotros nos ceñimos a... Usted encuentra ahí que hay una trampa. Hay una trampa, en el sentido de que la disposición transitoria primera dice que este cálculo, este factor, este haber militar será en base a con fecha promulgación de la ley. Supongamos que la ley se promulga ahora en octubre. Entonces, ese haber militar queda congelado para los militares
en servicio activo. Y le pongo un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, este rato tenemos un cabo primero, que se va a retirar en el año 2038, si es que alcanza la jerarquía de su oficial primero, es decir, más o menos después de 20 años. Ahí le van a hacer el cálculo con el haber militar del año 2016. Así está la disposición transitoria primera. Una explicación que escuché sobre eso era que justamente esa era la regulación mayor para evitar que sigan incrementándose las pensiones a niveles que no podríamos financiar. Le pregunto así, han usado mucho los salarios de los generales, que no es que tengamos pues 300,000 generales ni cosas por el estilo. Y el día de ayer el propio ministro decía, yo espero que haya cobrado los $4,200 que el Estado le da para que esté así aquí diciéndonos estas cosas. Pongámosle que la seguridad social en general, con 40 años de servicio y 65 años de edad, tiene el 100% y llegan, cerrémoslo igual, a $2,000. Claro, cuando nos dicen un general retirado es de 4,200, un general de la policía 5,600, el otro general $5,000, claro, nos ponen al resto de la sociedad y dicen, oigan, si la general con 40 años y todo es 2,000, esas diferencias, ¿ustedes la han analizado? ¿Es culpa de ustedes que tengan eso o de quién? Mire, primero me refiero a las declaraciones del ministro, que siempre utiliza el término de los generales. Los generales en el orgánico de Fuerzas Armadas representan apenas el 0,53%. Y por eso dicen, entonces son los privilegiados. Exacto. En mi caso, yo me retiré después de haber cumplido 40 años de servicio. Con la máxima jerarquía, en la máxima función de Fuerzas Armadas, después de haber aportado el 23% de mi sueldo, tanto en sucres como en dólares. Entonces, eso es propaganda. Es propaganda, eso es desconocer el tema de la seguridad social. Las pensiones no las pone el ISFA. Todo está en ley. Entonces, cuando se hizo la equiparación salarial, los sueldos de los militares se equipararon con los del sector público. Y como la seguridad social tiene relación con el sueldo que le van a pagar cuando se jubile, el 88% de lo que ganaba en activo, salen esos montos. Nosotros no hemos pedido, es el mismo gobierno el que aceptó y dio continuidad al proyecto del gobierno anterior. Había plata para mantenerles cuando había plata no había problema. Sí. Entonces, ahora que no hay dinero, ahora sí vamos a ver de dónde sacamos, qué patrimonios afectamos, ¿no? Pero crecen también, y eso dicen ahí, crecen los salarios de ustedes, las pensiones, crecen cada vez que se revisan a los activos. Sí, así está la ley. Eso es el artículo 110. Claro que puede cambiar, pero de una manera racional y dándole sostenibilidad al ISFA. Y permítame decirle, y con esto quiero concluir esta parte, Francisco, los que van a ser afectados de manera prioritaria es todo el personal de tropa, tripulantes y aerotécnicos, y en los grados de oficiales, subteniente, teniente y capitán. ¿Por qué? Porque este momento el personal en servicio activo está aportando el 12.40 para su pensión militar. Del 23% aporta el 12.40 para su pensión. Pero como les van a dar las mismas prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, les dan ellos aportan el 5.76%. Y el patrono ya no aporta ahí, porque el patrono ahí apenas aporta el 0,1%. Entonces significa, y con razón, y por justicia, por igualdad, que el subteniente, el capitán y el personal de voluntarios va a decir, un ratito, a mí no me van a dar las pensiones que estaban estipuladas, porque ahora mi máxima pensión va a ser 1.800 o 1.400, yo no tengo por qué aportar el 12.40, yo tengo que aportar el 5.76. Y eso significa para el ISFA, para este régimen especial, significa que en vez de recibir para pensiones 177 millones al año, va a recibir apenas 47 millones. Eso significa que todas las otras prestaciones que implica la seguridad social, hablemos de vivienda, salud, seguros, etcétera, todo eso está afectado como está afectado ahora, porque hay una deuda enorme
a la que el ministro ni siquiera se refirió, de 400 millones de dólares, y el ministro tampoco habló que los militares, a pesar de que hay estas reformas, van a seguir aportando el 23%. Es una irresponsabilidad. Les dice que van a ganar más, que en vez de que estén aportando les van a subir el sueldo. Ese es un engaño. ¿Sí? Ese es un engaño porque él habla de aumento de sueldo. Y a pesar de ser economista, no sabe que una cosa es aumento y otra cosa es recuperación de la capacidad adquisitiva por efectos de la devaluación del dólar en este caso. Claro. Y que en nuestro caso... Se le van a decir, oiga, el dólar no se ha devaluado, se ha apreciado. General. Mire, en los últimos 5 años, los militares, por ejemplo, en servicio pasivo, que insisto, no estamos reclamando por nosotros, sino por los activos, ha habido una devaluación del 13.81%, que se ha devaluado en dólares. Entonces, mire a dónde la pensión, miren a dónde va a conducir estas reformas. Señor General Castillo, a ver, si a usted le van a decir, usted está joven, ¿no es cierto? Tiene una pensión de general y puede haber hecho una profesión al interior mientras hacía su carrera militar, puede tener si quiere unos 15 años más de posibilidades de trabajo, ¿no es cierto? De un trabajo pleno, así. ¿Por qué le tenemos que garantizar a usted un muy buen pago? Y nos ponen así en el tema Bien. Entonces, claro, resulta que el general Castillo, oiga, ¿y por qué le vamos a pagar? Y afuera van a decir, ¿y al Castillo por qué le vamos a pagar tanto? Sí, es una buena pregunta y nos permite justamente aclarar cuál es la esencia del régimen especial. Primero, corroborando lo que dice Miguel González, el soldado y el policía activos prefieren aportar lo que él manifestaba, 12.4%, a diferencia del IES, que es 8.7%. ¿Por qué? Porque el soldado prefiere aportar, como les digo, de su sueldo en activo para tener una pensión y una cesantía cuando se retire. Claro. ¿Cuáles son las razones? Las razones son que el soldado y el policía son hombres de armas. Cuando salen a la actividad pasiva, es decir, se retiran, solamente, para que ustedes se den cuenta, ciudadanos y Francisco, solamente el 3% de los 36,000 pasivos estamos actualmente con una relación de dependencia en el ámbito laboral. Imagínense, son aproximadamente 970 personas las que están, el resto están con algún negocio, alguna actividad particular. Entonces ustedes ahorran para tener un ahorro, es como exactamente poder invertir y emprender en algo que ya no es su profesión. Esa es la filosofía tan práctica y sabia del ISPA y de nuestros comandantes que en su época lo hicieron. Claro. Por eso un coronel está aportando más de $1,000 de su salario mensuales, un general lo propio. Entonces, cuando el soldado y el policía se retira, volviendo al tema, pues no tienen que ir a mendigar un puesto de trabajo, pues. Hasta que eso sucede, ellos tienen que vivir de su pensión. Y lo que pasa en el ámbito civil, con mucho respeto a nuestros conciudadanos, nosotros no somos iguales, el militar y el policía no es igual al funcionario público. Porque caso contrario, entonces, haciéndole conocer al ministro Patiño esto, tendríamos que cerrar los cuarteles y los retenes policiales, las bases aéreas, las bases navales a las 5 de la tarde y nos vamos a la casa. El sistema está funcionando 24 horas al día, 365 días al año y en toda la región del país. En el destacamento de Naciño, que es el destacamento más recóndito que tenemos en la frontera con Colombia y el Perú. Entonces, por otra parte, el régimen especial implica que ese soldado que salió al servicio pasivo, se retiró, ya había rotado en su carrera militar y policial por todo el país, sin derecho a reclamo. Usted nos está recordando que a ustedes los podemos cambiar. A cualquier lado, a cualquier región. Por eso, un brillante artículo que salió en el Universo hace pocos días decía que nuestros hijos, como dice la canción, tienen 1 millón de amigos y colección de uniformes. Y el soldado, el soldado no tiene derecho a protestar, cumple su orden y hay veces que le dice usted tiene 48 horas por situaciones de servicio para estar presentándose allá. Y uno llega y luego viene atrás su familia, cambio de uniformes con la erogación económica que eso significa, porque uno de su bolsillo tiene que pagar esto.
el régimen especial también implica la dedicación exclusiva al ámbito militar. A diferencia de un ciudadano civil, nosotros no podemos ejercer ninguna actividad económica mientras estemos en el servicio activo. Tenemos que esperar salir al servicio pasivo para hacer cualquier actividad. Además que se nos dificultaría por el tema de los diferentes traslados. Pero les pueden decir también, pero vean, ustedes sí pueden estudiar, tenían una universidad a la que podían acceder, profesionalizarse, y de hecho todos los hijos y todo eso podían hacerlo, ¿sí? Sí, para eso están justamente los colegios militares, se crearon con esa filosofía, régimen sierra y costa alternada, de tal manera que el soldado que viene de la costa llega acá y se incluye en el régimen costa que está aquí en el Liceo Naval, lo cual también ha sido desconocido y ha sido entregado al régimen fiscal normal de la educación por parte del ministro Patiño y del presidente Correa. Entonces, esta esencia de el régimen especial ha sido desconocida de una manera irresponsable por parte del ministro de Defensa, que es quien tiene que velar, como él se llena la boca diciendo que debe velar por la equidad y por el bienestar de los soldados, es al contrario. Con este proyecto apunta a la finalización y la destrucción de este régimen especial y lógicamente conllevaría a la afectación al bienestar no solo del soldado activo, del soldado pasivo, de los derechohabientes, de los pensionistas y de sus familias. Además de que es insostenible, como lo acaba de manifestar mi general González, se está incrementando los egresos y los aportes disminuyen. Entonces, eso es algo insostenible. Y para finalizar también este punto, y con lo que usted inició esta pregunta, al interior de las Fuerzas Armadas y del ISFA, que es el órgano rector de la Seguridad Social Militar, ya existe la conciencia, existía desde antes los estudios para mejorar la sostenibilidad del ISFA. Pero lo que el general González nos decía es, no se han actualizado y las circunstancias sí han cambiado. Señor general González, uno podría decirle, oiga, con todos los mandos que usted ha ejercido en las Fuerzas Armadas, ya nos cuenta que sí se hicieron los estudios, ¿no hizo notar que era necesario discutir? Y claro, uno dice, no, oiga, pero no se respeta la jerarquía, no pueden llevar la democracia plena al interior de las Fuerzas Armadas. Y alguien les responde, y como de hecho algunos pueden pensar, oye, ¿por qué no se puede llevar al debate oficiales y tropas ese momento y discutir? Ustedes tienen privilegios, ustedes no, les están atacando, ¿por qué no pueden comer todos juntos? Claro, yo tendría las respuestas que mi padre militar decía, pero ¿por qué? Ayúdenos a reflexionar esa parte, y no son justificadas este uso que se hace de unas posibles diferencias al interior. Mire, la carrera militar tiene sus características muy sabias y que están en base a sus actuaciones. No ha habido tal división de oficiales y de personal de tropa, voluntarios y aerotécnicos, a pesar de que el gobierno ha insistido en esto. Hemos sido un ejército, unas Fuerzas Armadas profesionales, muy reconocidas, que al interior de los cuarteles nos hemos sabido llevar como corresponde, pero ahora vienen a, no sé con qué interés, de afectar, de llamar la atención en esta campaña política, de en vez de buscar la equidad, buscar la igualdad de todos, que toda la educación pública sea gratuita, pero cuando escasea el dinero ya tenemos problemas. O sea, a todos nos han querido poner en una misma, o medir con una misma vara. Pero se han equivocado con Fuerzas Armadas, porque conocemos de primera mano de que no hay esa división. Es cierto que hay ciertos elementos, mucha gente en servicio pasivo que no conocen esto, que no conocen, porque esto es bastante complejo, si vale el término. Y también, por ejemplo, me adelanto, no es mi campo, pero yo sé que la policía no conoce esto. Sin embargo, ayer se dijo que se ha socializado. Esto no se socializa a través de una videoconferencia. Esto se socializa, como usted bien lo manifiesta, así en un foro abierto, escuchando, hablando, aceptando opiniones, poniendo a los técnicos de la seguridad social. Pero eso no ha sucedido. Yo quisiera, Francisco, porque el tiempo se viene bastante corto,
dar a los legisladores, yo no soy jurídico, pero los militares a veces tenemos que hacer y peor, de todo. Se han llegado a todos los mandos que usted ha llegado, de todo. sabe cómo incluso se plantean los proyectos. Yo quiero recordar las razones por las cuales las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben tener un régimen especial, a más de lo claramente manifestado por el general José Luis Castillo. Mire, dentro de los derechos hay un derecho fundamental a la vida y a la integridad física. Así está en nuestra Constitución. Sí. Derecho fundamental a la vida y a la integridad física. Sin embargo, policías y militares conviven permanentemente con todas estas amenazas y estos riesgos. Una. Dos, y bajo el principio constitucional de igualdad, el personal militar y policial, por la naturaleza de sus funciones, se encuentra sometido a situación de peligro constante, manejo de armas, municiones, explosivos. 10.000 hombres vayan al terremoto que acaba de suceder y desgraciadamente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Entonces, estos derechos constitucionales exigen una medida compensatoria, a más de lo que acabo de decir, un tratamiento diferenciado, y es por eso que deben contar con un régimen especial. Y esta ley y estas reformas son tan absurdas, Francisco, que, miren, ponen en el artículo 3, dicen, hay dos tipos de bajas, así rápidamente, una baja profesional a los 20 años y una baja voluntaria a los 25. O sea, me puedo querer quedar de general 5 años más. Sí. O lo contrario. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una baja profesional. Ya quiero irme yo, no voy a esperar los 25 años. Me porto indisciplinado, no asisto al relevo de guardia, voy a un curso y no apruebo, automáticamente entro a la cuota de eliminación y salgo. Van a producir un terrible problema de carácter disciplinario al interior de las unidades. Entonces, por eso digo, esto no tiene pies ni cabeza. Yo sí motivaría en esta vez para que sean las autoridades competentes, sea nuestro Instituto de Seguridad Social el que... ¿Qué les diría a los mandos actuales? Les pueden acusar de despolitizarse, pero les diría a usted que, oigan, produzcan un documento y plantéenlo, o va a decir, ustedes no hablan, yo soy el representante. Yo pienso que las Fuerzas Armadas, el alto mando militar de esta institución jerarquizada, ha llegado a un momento de inflexión. Este momento ellos... así no tengan la autorización del ministro por los canales respectivos después de haber agotado el órgano regular, tienen que acudir a la Asamblea. Sí. Ellos tienen la obligación moral y legal, porque la ley orgánica... está pidiendo que pongan el riesgo el cargo. Es que cuando uno llega a esas jerarquías, se deja a un lado el interés personal y viene el interés institucional. Y les digo institucional porque la ley orgánica de Fuerzas Armadas en su artículo 32 implica que un comandante de fuerza es responsable de comandar y administrar a su fuerza. Y la seguridad social es parte de la administración porque ellos están representando a 41.000 militares en servicio activo. Señor General Castillo, con usted terminamos. Usted el día de ayer le vio al ministro Navas, ¿no? Que es un oficial retirado. ¿A él le habrán recordado cuánto está cobrando de pensión y cuánto de ministro? ¿Y cuál es su posición frente a todas las Fuerzas Armadas? ¿Qué quiere? ¿Que no hay compromiso ahí? Bien, el ministro Navas, pues, lógicamente está aprovechando de manera legítima, entiendo, el tema de que esté actualmente como ministro de Coordinador de Seguridad y tendrá también su pensión como oficial retirado de la Armada. Pero yo, Francisco, para finalizar... y acogiendo su pregunta, quisiera dar un mensaje a las Fuerzas Armadas, porque usted nos preguntaba qué mensaje les daríamos. A las Fuerzas Armadas hay que decirles que mantengan la institucionalidad, mantengan la democracia y que no pidan la baja, porque hay una tendencia, como decía mi general González, con esta incertidumbre. ¿Quieren irse con la actual ley? No lo deben hacer, mantener la posición las Fuerzas Armadas, porque esperamos que este gobierno que está por finalizar en febrero del 2017, el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a, si es que esto se aprueba con tantas irregularidades que estamos denunciando, lo primero que tendría que hacer, entre otras cosas como la ley de comunicación, etcétera, tendría que derogar este nefasto proyecto de ley. Segundo tema, para finalizar,
sí quisiera denunciar ante los ciudadanos y ante los medios de comunicación que se está tratando de utilizar políticamente a las Fuerzas Armadas en campaña electoral. Y le voy a decir por qué. Primero, como se ha demostrado, este proyecto es político, no tiene el sustento, no están los actores como el Comando Conjunto que representa a los activos, el ISPA como órgano rector. Entonces es un proyecto insostenible, es un proyecto de tipo político para... Pero que viene de la decisión del ministro de Defensa, que lo ha dicho, a ver, esto es un tema que hay que discutir y este es, en último de los casos, este es mi pensamiento. Sí, pero ¿Usted cree que eso genera una... Por favor, él está representando por ley a los... No solo a los activos, está representando a este universo de 230,000 que dependen de la seguridad social militar y él es el presidente del consejo directivo. Ha dejado a un lado al resto. Tiene que cumplir la ley. Y les decía, este tema de que ahora le vemos al ministro de Defensa que está en los cuarteles de Quito indicando que se va a mejorar la vivienda del personal de tropa. Qué bueno que así sea. Le tomamos la palabra que lo haga, pero que inicie por las unidades de frontera. Esta es una foto tomada la semana anterior en el ascenso de los señores oficiales. Lo que se ve atrás, esto es un proyecto de vivienda que está, como ustedes ven, en soletas en las unidades militares. Le combinamos al ministro Patiño que inicie por allá, que inicie por las unidades de riesgo, las unidades de frontera donde nuestros soldados tienen la mayor necesidad y no aquí con la prensa, con los medios indicando un proyecto que inicialmente tiene $9 millones, que vamos a ver si lo logran cumplir, porque eso implica edificaciones. Por ejemplo, para 300 soldados de tropa, el edificio que tiene que hacerse con las habitaciones dobles para ese personal. Yo quiero agradecer la presencia del señor general José Luis Castillo y al señor general Ernesto González, ex comandante general y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Gracias a ustedes por compartir su pensamiento y a la ciudadanía. El día de mañana nos estamos encontrando a esta misma hora. Hoy a las 12 nos encontramos en Democracia TV. Gracias. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión con periodismo crítico. Lo hemos hecho siempre. Revista informativa Democracia, 3 de febrero del 2005.